La rutina diaria se había convertido en una sombra que se cernía sobre mi vida. Cada mañana el despertador sonaba a la misma hora, y el aroma del café recién hecho me guiaba hacia la cocina. El día comenzaba con los mismos gestos automáticos: preparar el desayuno, revisar la lista de tareas y salir a enfrentar un mundo que parecía ajeno. En casa las conversaciones eran escasas, limitadas a lo esencial. La chispa que una vez iluminó nuestro hogar había quedado sepultada bajo capas de silencio. Caminaba por las calles de Sevilla, sintiendo el calor del sol en mi piel mientras las flores de azahar adornaban los árboles. A pesar del bullicio de la ciudad, me sentía invisible. Observaba a parejas reír y compartir momentos, mientras yo pasaba desapercibida entre ellas. La vida continuaba su curso vibrante y festivo, pero yo me encontraba atrapada en un ciclo monótono que apenas lograba soportar. Una tarde, después de una larga jornada, me encontré con una amiga en una taberna local. El ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Pedimos unas tapas y brindamos con vino tinto. Ella parecía llena de energía, mientras yo apenas podía disimular mi desánimo. «¿Cómo va todo?», preguntó con un tono despreocupado. «Lo mismo de siempre», respondí con un suspiro. Entonces ella lanzó una propuesta inesperada. «¿Por qué no le prestas a tu esposo? A veces es lo que necesitamos para restaurar la conexión emocional». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. Me quedé en silencio mientras trataba de procesar lo que había dicho. La idea era tan absurda como intrigante. ¿Realmente podría considerar algo así? La soledad en mi matrimonio era palpable, sin embargo, dar ese paso parecía un abismo peligroso. A medida que conversábamos, su entusiasmo era contagioso. Me habló de cómo había funcionado para ella y su pareja. «A veces hay que salir de la zona de confort», insistió con una sonrisa cómplice. La idea comenzó a tomar forma en mi mente como un pequeño destello de esperanza entre las sombras del desánimo. Pero también vino acompañada de dudas profundas sobre la moralidad de tal decisión. ¿Era correcto jugar con los sentimientos? ¿Qué pasaría si todo salía mal? Mientras pensaba en ello, noté que ella me observaba con atención, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. «No tienes nada que perder», dijo al final, como si intentara convencerme. Regresé a casa esa noche sumida en mis pensamientos. Las luces tenues del salón apenas iluminaban el espacio vacío donde solíamos compartir risas y anécdotas. El silencio se sentía más pesado que nunca. Mi esposo llegó tarde esa noche, cansado tras un día agotador en el trabajo. Apenas intercambiamos palabras antes de caer en la rutina habitual. Él se acomodó frente al televisor mientras yo me perdía en mis reflexiones internas. Esa propuesta seguía girando en mi cabeza como un carrusel descontrolado. La idea me aterrorizaba y al mismo tiempo excitaba una parte olvidada de mí misma, la mujer deseosa de ser vista y valorada. Los días siguientes transcurrieron entre mis pensamientos confusos y las interacciones frías con mi esposo. Cada vez que nos mirábamos, sentía como las distancias se hacían más evidentes, cada gesto cariñoso parecía haber desaparecido por completo. Un fin de semana decidí dar un paseo por el río Guadalquivir para despejar mi mente. Las aguas reflejaban los colores vibrantes del atardecer mientras los barcos paseaban despreocupadamente por sus orillas. Me detuve para observar a los grupos familiares riendo juntos, su felicidad contrastaba con mi propia insatisfacción. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje a mi amiga para hablar sobre su propuesta nuevamente. Necesitaba entender más sobre lo que significaría realmente prestar a alguien tan cercano como mi esposo. Acordamos encontrarnos al día siguiente en nuestra taberna habitual para discutirlo más a fondo. La idea seguía siendo aterradora pero también liberadora, quizás era el cambio que tanto necesitábamos ambos. Esa noche no pude dormir pensando en lo que estaba por venir, cada pensamiento era un tira y afloja entre el deseo por recuperar algo perdido y el miedo a cruzar límites inexplorados. Al día siguiente llegué puntual al encuentro con mi amiga, quien ya estaba esperando con una copa medio vacía frente a ella. Su mirada reflejaba curiosidad e impaciencia mientras comenzábamos nuestra conversación sobre límites y emociones ocultas.
Lo has pensado bien, dijo sin rodeos cuando le conté mis dudas e inquietudes sobre la propuesta. Sí, pero no sé si estoy lista para dar ese paso, respondí honestamente mientras jugueteaba nerviosamente con la servilleta sobre la mesa. Solo piénsalo como una oportunidad para redescubrirte, insistió ella mientras tomaba otro sorbo de vino tinto. Mientras hablábamos, sentí como una mezcla extraña entre emoción y temor comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Quizás había llegado el momento de tomar decisiones valientes o quedarme atrapada para siempre en esta rutina insatisfactoria. El bullicio alrededor nuestro parecía intensificarse conforme avanzábamos en nuestra conversación, cada risa ajena resonando como recordatorio del mundo vibrante fuera de nuestras preocupaciones internas. Sin embargo, mientras escuchaba las palabras fluir entre nosotras, algo dentro mío empezó a cambiar lentamente. Quizás esa conexión emocional perdida no solo dependía del acto físico sino también del deseo genuino por reconectar conmigo misma primero antes que nada más. Con esos pensamientos dando vueltas en mi mente salí del local sintiéndome más ligera, pero también más confusa sobre lo que realmente quería hacer después. El aire de Sevilla estaba impregnado de un aroma a azahar que parecía burlarse de mi confusión interna. Caminaba por las calles observando cómo la vida continuaba a su alrededor, mientras yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La propuesta de mi amiga resonaba en mi mente como un eco persistente. ¿Era realmente posible prestar a mi esposo para restaurar algo que parecía perdido? Al llegar a casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. Mi esposo estaba en su mundo, absorto en la televisión, y yo me sentía más invisible que nunca. La rutina se había convertido en una segunda piel, y el deseo de cambiar algo se intensificaba con cada minuto que pasaba. Me senté en la mesa del comedor, mirando el plato vacío frente a mí, mientras recordaba las risas y los abrazos que solían llenar nuestro hogar. La idea de abrirme a nuevas experiencias me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Había algo liberador en la posibilidad de explorar una conexión emocional con alguien más, aunque eso significara cruzar límites que nunca había imaginado sobrepasar. Pero, ¿y si todo salía mal? Las dudas empezaron a asediarme como sombras al caer la noche. De repente el sonido del teléfono rompió mis pensamientos. Era un mensaje de mi amiga, ¿te has decidido? La pregunta me hizo dudar aún más. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí responderle con sinceridad, no estoy segura. Su respuesta fue inmediata, a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que se busca. Las palabras resonaban en mí como un mantra. Esa noche no pude dormir, las posibilidades danzaban en mi mente como estrellas fugaces. En medio del desasosiego, una idea surgió, tal vez era hora de hablar con él sobre lo que sentía. Pero cuando finalmente lo hice, su respuesta fue fría y distante. El hombre que una vez conocí parecía haber desaparecido detrás de una pared invisible. Pasaron los días y la confusión crecía dentro de mí. Una tarde decidí salir a caminar por el río Guadalquivir, buscando claridad entre sus aguas tranquilas. Al llegar al muelle vi a varios amigos disfrutando del sol y las risas resonando por doquier, sin embargo, yo seguía sintiéndome sola entre ellos. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de mi amiga, ¿quieres salir esta noche? Sin pensarlo mucho respondí afirmativamente, quizás necesitaba ese desahogo emocional para despejar mis pensamientos oscuros. Nos encontramos en una taberna local llena de vida y bullicio. El ambiente vibrante contrastaba con mis sentimientos internos, las risas eran contagiosas y la música animada llenaba el aire de energía renovada. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas, ella notó mi inquietud. ¿Qué te pasa? Pareces distante, me preguntó con preocupación genuina. Es solo, hay tanto ruido dentro de mí, respondí sin poder articular bien mis pensamientos. En ese momento algo cambió entre nosotras, nuestras miradas se encontraron y hubo una conexión profunda que no había anticipado. Nos besamos en un instante impulsivo y confuso, fue un acto inesperado que encendió una chispa dentro mío pero también trajo consigo una ola de culpa aplastante. Regresé a casa esa noche sintiéndome más confundida que nunca. El beso había sido un intento desesperado por sentirme viva nuevamente, pero también había cruzado una línea difícil de borrar. Al llegar al hogar encontré a mi esposo dormido en el sofá,
su rostro sereno contrastaba con la tormenta emocional que llevaba dentro. Los días siguientes fueron un vaivén constante entre la culpa y la emoción renovada por esa experiencia inesperada. Comencé a cuestionar si realmente quería seguir adelante con esta nueva forma de vida o si era solo un escape temporal ante la monotonía del matrimonio. Mientras tanto, noté algo extraño, él parecía más distante aún desde aquella noche en la taberna. Tal vez había algo más detrás de su comportamiento habitual, quizás también él estaba lidiando con sus propias batallas internas sin decírmelo. Una tarde decidí confrontarlo directamente sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Necesitaba respuestas claras para poder tomar decisiones sobre mi futuro emocionalmente incierto. ¿Qué está pasando contigo?, le pregunté mientras él miraba hacia otro lado. No sé a qué te refieres, respondió evasivamente. Su falta de interés dolía profundamente, era como si cada palabra pronunciada se perdiera en el aire sin resonar en su interior. En ese momento comprendí lo fácil que era perderse entre las rutinas diarias sin buscar soluciones reales para los problemas subyacentes. Con cada día que pasaba sentía como esa chispa inicial se apagaba lentamente. Por otro lado, la idea del beso seguía acechándome como un recuerdo dulce pero amargo al mismo tiempo. Una mañana decidí ir nuevamente al río Guadalquivir para reflexionar sobre todo lo vivido hasta ahora. Quería entender si este camino valdría la pena o si debía volver atrás antes de perderme por completo en esta búsqueda desenfrenada por conexiones emocionales perdidas. Mientras caminaba por el sendero junto al agua cristalina, pensé en cómo todo esto había comenzado. Una simple conversación entre amigas se había transformado en algo mucho más complicado e impredecible. En medio de mis pensamientos profundos, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era ella nuevamente. Necesito hablar contigo urgentemente. El tono preocupado me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda mientras pensaba qué podría haber pasado esta vez. Mientras escuchaba la voz de mi amiga al otro lado de la línea, un nudo se formó en mi estómago. Es urgente, insistía, y su tono me llenaba de inquietud. Había algo en su urgencia que me hizo pensar que esta conversación podría cambiarlo todo. La idea de prestar a mi esposo seguía rondando en mi mente, como una sombra que no podía ignorar. Decidí encontrarme con ella en nuestra taberna habitual, un lugar lleno de risas y el aroma del vino tinto. Cada vez que cruzaba sus puertas, el bullicio me envolvía como un abrigo acogedor. Pero hoy, ese ambiente familiar se sentía distante. Mi mente estaba ocupada con preguntas sin respuesta. Al llegar, la vi sentada en una mesa apartada, su expresión seria contrastando con la alegría del lugar. Gracias por venir, dijo mientras me señalaba a la silla frente a ella. Sus ojos reflejaban una preocupación genuina. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma. Es sobre tu esposo, empezó, y esas palabras resonaron en mí como un eco perturbador. Te he estado observando y creo que deberías considerar realmente lo que hablamos. ¿Y si es un error? No sé si estoy lista para arriesgarlo todo, respondí, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Pero, ¿no te sientes sola? A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, sugirió, su mirada intensa penetrando en mis dudas. Las palabras de mi amiga resonaban con fuerza. Sí, había soledad en mi matrimonio, pero era suficiente razón para dar ese paso. La confusión se apoderó de mí mientras pensaba en los momentos compartidos y las risas perdidas. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esta conversación era necesaria. Tal vez necesito probar algo nuevo, murmuré casi para mí misma. Ella sonrió al escucharme y continuó, la vida es corta. No podemos quedarnos atrapadas en lo que no nos hace felices. En sus ojos había una chispa de esperanza que me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. La noche avanzó entre charlas y risas superficiales, pero yo seguía atrapada en mis pensamientos. Mientras el vino fluía y las conversaciones se mezclaban con el sonido del flamenco desde el fondo del bar, decidí dar un paso hacia lo desconocido. La idea de explorar una conexión emocional por medio de esa propuesta ya no parecía tan descabellada. De regreso a casa esa noche me encontré pensando más intensamente en lo que significaría abrir esa puerta. Al entrar por la puerta principal, noté a mi esposo sentado en el sofá con un libro entre las manos.
Su mirada se levantó hacia mí y sonrió débilmente, era una sonrisa familiar pero distante. ¿Te divertiste?, preguntó sin dejar su lectura. Sí, solo charlando con unas amigas, respondí mientras trataba de ocultar la agitación interna que sentía. Pero él volvió rápidamente a su libro como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Esa distancia me hizo reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Nuestros labios se encontraron durante esos momentos fugaces hace años, ahora parecían ser solo recuerdos lejanos perdidos entre las páginas del tiempo. Los días siguientes fueron difíciles, cada interacción con él parecía más fría y distante. Me di cuenta de que cada vez pasábamos menos tiempo juntos, sumidos en nuestras rutinas individuales sin apenas cruzar palabras significativas. Me cuestioné si realmente podría llevar a cabo lo que había pensado hacer o si era solo una fantasía alimentada por mis inseguridades. Una tarde decidí salir a caminar por las orillas del Guadalquivir para despejar mi mente. El sol brillaba intensamente y los colores vibrantes de Sevilla parecían burlarse de mi confusión interna. Las familias reían y disfrutaban del día mientras yo luchaba con mis propios pensamientos oscuros sobre lo que estaba considerando hacer. Mientras caminaba junto al río, recordé las palabras de mi amiga: arriesgarse puede llevarte a lugares inesperados. Pero también sabía que esos lugares podían ser peligrosos, cada paso hacia adelante era una decisión pesada llena de consecuencias potenciales. Al llegar a casa esa noche nuevamente encontré a mi esposo sentado solo frente al televisor, la luz parpadeante iluminaba su rostro cansado. Decidí acercarme y sentarme junto a él, necesitábamos hablar sobre lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Podemos hablar?, le pregunté finalmente después de unos momentos incómodos llenos de silencio. Él miró hacia mí sorprendido antes de asentir lentamente. Claro. Las palabras comenzaron a fluir entre nosotros como un arroyo seco esperando lluvias esperadas durante mucho tiempo, pero cuando intentamos abordar nuestros sentimientos reales sobre nuestra relación actual, la conversación se desvió rápidamente hacia temas triviales y mundanos otra vez. La frustración creció dentro de mí mientras él continuaba hablando sin darse cuenta del abismo emocional entre nosotros dos. Era evidente que no quería profundizar ni tocar esos temas delicados que estaban causando tanto dolor interno en mí. Ese mismo fin de semana decidí dar un paso más allá. Llamé a mi amiga para contarle cómo me sentía después del encuentro con mi esposo. Ella escuchó atentamente antes de proponerme una reunión más formal para discutirlo todo nuevamente. Quizás sería el momento adecuado para explorar juntos estas ideas locas sobre nuestra conexión emocional perdida e incluso considerar cómo podría funcionar eso del préstamo. El día llegó rápidamente y nos encontramos nuevamente en nuestra taberna favorita. Esta vez había un aire diferente alrededor mientras hablábamos abiertamente sobre nuestras inseguridades y deseos ocultos detrás del velo cotidiano del matrimonio convencional. A medida que discutíamos los detalles logísticos sobre cómo podría llevarse esto a cabo sin causar demasiado estruendo ni repercusiones indeseadas entre nuestras vidas personales actuales, algo inesperado ocurrió. Nuestros labios se encontraron brevemente cuando nos inclinamos hacia adelante al mismo tiempo para compartir un secreto profundo e íntimo sobre nuestras vidas matrimoniales insatisfactorias. Ese instante fue fugaz pero dejó una marca indeleble dentro mío. Quizás ese beso no solo simbolizaba una conexión renovada sino también la posibilidad real e inminente de aventurarse fuera del camino conocido hacia lo desconocido. Sin embargo, mientras regresaba esa noche sintiendo una mezcla extraña entre emoción e incertidumbre al respecto, noté algo inquietante: mi esposo parecía haber cambiado sutilmente desde aquella conversación inicial. Había comenzado a prestar más atención hacia mí últimamente. ¿Sería posible que él también estuviera sintiendo esa desconexión? La pregunta quedó flotando en el aire mientras cerraba los ojos tratando desesperadamente encontrar respuestas antes del amanecer siguiente. La mañana llegó con un aire de confusión. Miré al espejo y vi una mujer que apenas reconocía. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando las arrugas que había ignorado durante años. La noche anterior había sido inesperada. Pasamos la noche juntos, y aunque todo había sucedido sin planearlo, algo en mi interior se sentía inquieto. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en lo que había ocurrido. Mi esposo seguía actuando como si nada hubiera cambiado, pero su mirada tenía un brillo diferente. En lugar de la indiferencia habitual, había una chispa de interés.
¿era posible que él estuviera notando lo que yo sentía? La idea me llenó de esperanza y miedo a partes iguales. Buenos días, dijo él al entrar a la cocina, con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Buenos días, respondí, tratando de mantener la voz firme. Desayunamos en silencio, pero el ambiente era diferente. Cada bocado parecía cargado de significado. Las palabras no eran necesarias, nuestras miradas hablaban por sí solas. Sin embargo, la culpa se instaló en mi pecho como un peso pesado. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría y ahora debía enfrentar las consecuencias. El día avanzó con una mezcla de normalidad y tensión. Mientras él se preparaba para salir, me miró con curiosidad. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó. No solo cosas por hacer en casa, respondí evasivamente. El momento se sintió extraño, algo dentro de mí quería confesarle lo que había sucedido, pero sabía que eso podría romper cualquier hilo de conexión que habíamos comenzado a tejer. Después de que salió me quedé sola con mis pensamientos. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla. Las flores comenzaban a brotar en los árboles y el aroma del azahar llenaba el aire, era un recordatorio del renacer y la vida nueva. Pero yo me sentía atrapada en un ciclo repetitivo entre lo conocido y lo desconocido. Al pasar por una taberna local, escuché risas y música flamenca resonando desde dentro. La calidez del bullicio me atrajo como un imán. Entré y pedí un café mientras observaba a los grupos reunidos disfrutando del momento. En ese instante sentí una punzada de añoranza por esos momentos compartidos con amigos y seres queridos. Mientras tomaba mi café, mi mente vagaba hacia lo ocurrido la noche anterior. La conexión emocional que había estado buscando parecía tan cercana y al mismo tiempo inalcanzable. ¿Era posible mantener esta chispa sin perderme a mí misma? Las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. De repente recibí un mensaje inesperado de mi amiga, su tono era más ansioso de lo habitual. ¿Cómo estás? Necesito hablar contigo urgentemente. La preocupación se apoderó de mí mientras pensaba en qué podría estar ocurriendo. Decidí responderle rápidamente. ¿Todo bien aquí? ¿Qué pasa? Su respuesta llegó casi al instante. No puedo hablar por aquí. Te veo más tarde. La incertidumbre aumentó mientras salía de la taberna, el aire fresco me golpeó suavemente en el rostro mientras caminaba hacia casa pensando en nuestra conversación reciente sobre prestar a nuestros esposos para reavivar viejas llamas. Cuando llegué a casa, la sensación de culpa volvió a invadirme como una sombra persistente. ¿Habría hecho mal al seguir adelante con esta idea? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas claras. Cada vez que pensaba en mi esposo, el peso del secreto se hacía más pesado. La tarde pasó lentamente hasta que finalmente llegó mi amiga. Su rostro mostraba signos claros de preocupación y ansiedad cuando entró por la puerta. ¿Qué sucede?, pregunté mientras le ofrecía algo para beber. Ella tomó asiento sin dejar de mirar hacia abajo como si le costara encontrar las palabras adecuadas. He estado pensando mucho sobre lo que hablamos. Y creo que necesito ser honesta contigo, comenzó finalmente. Me senté junto a ella, sintiendo como mi corazón latía aceleradamente ante su seriedad. Lo sé. No es fácil hablar sobre esto, dije suavemente para alentarlo a continuar. Pero estoy aquí para escucharte. Ella respiró hondo antes de continuar. He notado cambios en tu vida. Y también he sentido celos al ver cómo te acercas más a él últimamente. Sus palabras resonaron en mí como campanas lejanas. No podía negar esa verdad aunque preferiría no haberla escuchado tan directamente. No es lo que piensas. Solo estoy tratando de entenderme mejor, respondí defensivamente sintiendo como el rubor subía por mis mejillas. Ella negó con la cabeza. No estoy aquí para juzgarte. Solo quiero asegurarme de que no te lastimen ni tú misma ni nadie más involucrado. Las palabras resonaron profundamente dentro mío, sabía que estaba lidiando con algo mucho más complejo y delicado de lo que había imaginado inicialmente. La lucha entre mis deseos personales y las expectativas sociales pesaban sobre mí como una losa implacable. El resto del encuentro fue tenso,
Intercambiamos impresiones sobre nuestras vidas, pero siempre volvíamos al tema central, nuestras relaciones matrimoniales y el miedo subyacente a perderlo todo por seguir caminos inciertos e inexplorados. Cuando finalmente se despidió, quedé sola nuevamente, rodeada por el eco vacío del hogar familiar donde alguna vez reinó la alegría compartida entre risas e historias contadas hasta altas horas de la noche. Pero ahora todo parecía desvanecerse bajo el peso del silencio incómodo entre nosotros dos almas vagando sin rumbo claro ni certeza alguna sobre su futuro juntos o separados. La noche cayó lentamente sobre Sevilla mientras miraba hacia afuera desde la ventana. Las luces empezaban a titilar suavemente bajo el cielo estrellado como recordatorios fugaces del amor perdido entre sombras olvidadas. Y así me quedé ahí preguntándome si alguna vez sería capaz de tomar esa decisión final sobre mi vida, o si simplemente seguiría navegando entre emociones confusas hasta perderme completamente. Las luces de Sevilla brillaban con una intensidad que contrastaba con la oscuridad que se había apoderado de mi interior. La propuesta de mi amiga seguía resonando en mis pensamientos, como un eco persistente que no podía ignorar. Había algo liberador en la idea de prestar a mi esposo, pero también un profundo temor que me mantenía despierta por las noches. Las horas pasaban mientras trataba de encontrar sentido a lo vivido. La conexión emocional que había buscado parecía más distante ahora que había experimentado destellos de lo que podría ser. Sin embargo, la culpa se arrastraba tras de mí como una sombra indeseada. ¿Era correcto seguir adelante con esto? ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba? La conversación con mi amiga se repetía en mi mente. Ella había compartido su experiencia, cómo el préstamo había revitalizado su matrimonio. Pero yo no era ella, y el peso de mis decisiones pesaba sobre mis hombros como una losa. En medio de esta confusión, decidí buscar respuestas en el único lugar donde solía encontrar consuelo, el río Guadalquivir. Me senté en un banco junto al río, observando cómo las aguas reflejaban las luces de la ciudad. El murmullo del agua me brindó una calma momentánea, aunque las preguntas seguían atormentándome. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Habíamos pasado la noche juntos sin haberlo planeado, y ahora me preguntaba si eso significaba algo más. Fue entonces cuando vi a mi amiga acercarse. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y celos, como si hubiera sentido la conexión que estaba surgiendo entre yo y su esposo. «No te olvides de lo que hablamos», dijo con un tono casi advertido. «A veces es mejor dejar las cosas como están». Sus palabras resonaron en mí, pero también me hicieron cuestionar lo que realmente quería. ¿Era esa conexión real, o solo un escape momentáneo? Antes de poder responderme, ella continuó: «He notado algo raro entre ellos últimamente». Mis ojos se abrieron al escucharla, su comentario encendió una chispa de curiosidad y ansiedad. «¿Te refieres a mi esposo?», pregunté con cautela. «Sí», respondió ella, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «Él parece distraído o diferente». Esa palabra «diferente» retumbó en mi cabeza como un tambor lejano. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso él también estaba buscando algo fuera de nuestro matrimonio? Mientras volvíamos a casa, mis pensamientos eran un caos. La idea de que él pudiera tener sus propios secretos me llenó de inquietud y desconfianza. Cada vez que pensaba en nuestra vida juntos, recordaba momentos felices intercalados con silencios incómodos y miradas perdidas. Al llegar a casa, le encontré sentado en el sofá, sumido en sus pensamientos mientras miraba la televisión sin prestarle atención real. Intenté iniciar una conversación ligera sobre el día, él apenas respondía con monosílabos, sumergido en su mundo ajeno al mío. «¿Te gustaría salir este fin de semana?», pregunté intentando romper el hielo. «No sé, tal vez», contestó sin mirarme a los ojos. Su indiferencia me dolió más de lo esperado, me sentí invisible nuevamente, atrapada entre dos mundos, el deseo de explorar nuevas conexiones y el miedo a perder lo poco que tenía. Esa noche no pude dormir bien, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro ausente y la inquietante revelación sobre sus posibles secretos. La relación secreta comenzaba a afectar mis amistades y cada día se hacía más difícil mantener las apariencias ante quienes nos rodeaban. El siguiente día decidí visitar a mi amiga para hablar sobre lo sucedido y obtener claridad sobre mis sentimientos encontrados.
Al llegar a su casa, encontré un ambiente tenso. Ella parecía preocupada por algo más allá del simple celos hacia nuestra relación secreta. ¿Qué pasa?, le pregunté al notar su expresión sombría. No sé cómo decírtelo, comenzó vacilante antes de soltarlo todo. Mi esposo ha estado recibiendo mensajes extraños. Mis entrañas se retorcieron ante esa revelación. La posibilidad de que ambos estuvieran envueltos en secretos oscuros era aterradora. ¿Mensajes de quién?, inquirí con creciente inquietud. Ella suspiró antes de responder. No estoy segura, pero creo que podría ser alguien del trabajo. Esa información me dejó atónita. Los mundos se estaban cruzando y cada vez era más difícil distinguir entre amistad y traición. Mientras regresaba a casa después de esa conversación reveladora, reflexioné sobre cómo nuestras vidas estaban entrelazadas por hilos invisibles llenos de tensiones ocultas. La idea del préstamo ya no parecía tan simple, cada decisión traía consigo consecuencias inesperadas. Al llegar al hogar nuevamente encontré a mi esposo sentado en la mesa con su teléfono móvil frente a él. A medida que me acercaba para saludarlo, noté algo extraño en su actitud. Parecía nervioso y evitó hacer contacto visual conmigo. ¿Todo bien?, le pregunté tratando de mantener un tono ligero aunque mi corazón latía aceleradamente. Sí, solo estoy revisando unos correos, respondió rápidamente sin despegar los ojos del dispositivo. Una punzada fría atravesó mi pecho al pensar en lo que podría estar ocultando detrás de esa pantalla brillante. Decidí darle espacio mientras trataba desesperadamente de calmar mis pensamientos tumultuosos. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno donde buscaba conexión emocional y otro donde las sombras del engaño empezaban a asomarse amenazadoramente sobre mí. La incertidumbre crecía cada día más. Estaba claro que tanto él como yo teníamos secretos ocultos bajo capas superficiales del cotidiano vivir juntos. En ese momento comprendí que el camino hacia adelante sería complicado e incierto. Cada paso debía ser medido cuidadosamente para no caer aún más profundo en este laberinto emocional del cual no sabía si podría salir intacta. Y así fue como aquella noche volví a mirar por la ventana hacia Sevilla iluminada por estrellas titilantes mientras pensaba si alguna vez podría encontrar claridad entre tanto caos. La luz de la mañana entró por la ventana, iluminando la habitación con un brillo suave y cálido. Sin embargo, no podía disfrutar de esa paz. La confusión me envolvía como una niebla densa. Había tomado decisiones que desafiaban las expectativas que se habían impuesto sobre mí durante años. La relación secreta empezaba a afectar a mis amistades, y las conversaciones se tornaban incómodas, llenas de miradas furtivas y silencios pesados. En el café del barrio, me encontré con una amiga que no había visto en meses. Su sonrisa era genuina, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Mientras hablábamos sobre trivialidades, sentí como sus ojos buscaban respuestas en los míos. La tensión en el aire era palpable. «Te veo diferente», comentó, tomando un sorbo de su café. «¿Todo bien?» El nudo en mi estómago se apretó más. No podía compartir lo que estaba sucediendo en mi vida. La idea de prestar a mi esposo había desencadenado una serie de emociones complejas que aún no comprendía del todo. Sí, solo un poco ocupada con el trabajo, respondí evasivamente. Ella asintió, pero su expresión decía lo contrario, sabía que había algo más. En ese momento un mensaje llegó a mi teléfono, era de él. Un simple «¿Cómo estás?» me hizo sentir un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era acaso una señal? ¿O simplemente estaba intentando mantener las apariencias? Mientras conversábamos noté cómo mis pensamientos se deslizaban hacia él, hacia lo que habíamos compartido en secreto. Esa conexión emocional que parecía tan intensa y necesaria ahora se entrelazaba con la culpa y el miedo a ser descubierta. «A veces es bueno hablar con alguien», insinuó mi amiga, sus ojos fijos en los míos. «No tienes que cargarlo todo sola». Su comentario resonó dentro de mí como un eco distante. ¿Había tomado la decisión correcta al buscar algo fuera de mi matrimonio? En ese instante comprendí que las expectativas sociales y familiares pesaban sobre mí como una losa pesada. Al salir del café, decidí dar un paseo por el río Guadalquivir para despejar mi mente. Las aguas reflejaban el cielo azul brillante y las flores comenzaban a florecer a los lados del camino,
sin embargo, nada podía borrar la confusión interna que sentía. Cada paso resonaba con dudas sobre lo que realmente deseaba en mi vida. Mientras caminaba, recordé momentos felices con él, risas compartidas y sueños construidos juntos. Pero esos recuerdos parecían lejanos ahora, como ecos perdidos entre las olas del río. La relación secreta había traído consigo una chispa nueva, pero también un caos emocional difícil de manejar. De repente recibí otro mensaje, esta vez era más directo: ¿podemos vernos esta noche? Era él nuevamente. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, la emoción se mezclaba con la ansiedad al pensar en lo que eso significaría para nosotros. Caminé más rápido hacia casa mientras las preguntas se arremolinaban en mi mente: ¿qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué dirían nuestros amigos? La presión por mantener las apariencias comenzaba a sentirse abrumadora. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo un libro. Su presencia era tranquilizadora pero distante al mismo tiempo. Intenté actuar normal mientras preparaba la cena, pero cada palabra parecía cargada de significado oculto. ¿Te gustaría salir este fin de semana?, preguntó sin mirarme. Tal vez podríamos ir al festival local. La propuesta me sorprendió, no recordaba la última vez que habíamos hecho algo así juntos. Pero también sentí una punzada de culpa al pensar en mis planes para esa noche con él. Claro, sería divertido, respondí forzando una sonrisa mientras pensaba en cómo podría encajar ambas cosas sin levantar sospechas. Esa noche llegó más rápido de lo esperado. Mientras me arreglaba frente al espejo, reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquella conversación inicial con mi amiga. El vestido que elegí me hacía sentir atractiva y viva. Sin embargo, cada vez que pensaba en él esperaba encontrarme atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor familiar y el deseo por algo nuevo e incierto. Cuando finalmente llegué al lugar acordado para encontrarme con él, el bullicio del festival envolvía todo a nuestro alrededor, risas y música llenaban el aire mientras los aromas deliciosos flotaban desde los puestos cercanos. Sin embargo, la alegría del ambiente contrastaba profundamente con mis sentimientos internos agitados. Él llegó puntual y sonriendo, su mirada brillaba bajo las luces festivas como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo por dentro sin necesidad de decirlo en voz alta. Me alegra verte, dijo mientras tomaba mi mano suavemente. He estado pensando mucho últimamente. El murmullo del festival se desvaneció momentáneamente mientras nuestras miradas se cruzaron intensamente. Entendí entonces que este encuentro significaría mucho más para ambos de lo que habíamos anticipado inicialmente. Sin embargo, antes de poder responderle o explorar esos pensamientos profundos juntos, vi a lo lejos a mi amiga acercándose rápidamente hacia nosotros. Su expresión era seria e inquietante. Hola. Saludó ella tratando de mostrar entusiasmo aunque sus ojos revelaron preocupación. No sabía que estarías aquí. El aire se volvió tenso instantáneamente entre nosotros tres. Las palabras quedaron atrapadas en nuestras gargantas mientras ella evaluaba nuestra cercanía física y emocional. La situación comenzó a girar fuera de control cuando ella comenzó a hacer preguntas sutiles sobre nuestra relación sin saber realmente qué estaba ocurriendo entre nosotros dos ni cómo afectaría eso nuestras vidas futuras. Mi corazón latía rápidamente ante la posibilidad de ser descubierta. Cada mirada furtiva entre ellos dos crecía como un hilo tenso esperando romperse ante cualquier movimiento erróneo o palabra equivocada. En ese momento crucial comprendí cuán frágil era todo lo construido hasta ahora y cómo esa conexión secreta podría tener repercusiones mucho más grandes de lo imaginado. El aire en Sevilla se tornaba cada vez más pesado con el paso de los días. Las calles, iluminadas por el sol, parecían burlarse de mi confusión interna. Caminaba con la mente en un torbellino, atrapada entre la rutina de mi hogar y la chispa que había encendido una relación secreta. Cada vez que cruzaba miradas con él, una mezcla de emoción y temor inundaba mis pensamientos. Mi esposo, con su atención renovada, parecía haber notado un cambio en mí. Su risa resonaba más fuerte en casa, sus caricias eran más frecuentes. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si su nuevo interés era genuino o simplemente un intento de recuperar algo que había estado ausente. Las dudas se acumulaban como nubes oscuras antes de una tormenta. Una tarde decidí dar un paseo por el río Guadalquivir,
buscando claridad entre el murmullo del agua y las risas lejanas de los grupos que disfrutaban del sol. En el camino, me encontré con una amiga de la infancia. Nos sentamos en una taberna local, donde el bullicio de las conversaciones se mezclaba con el aroma a tapas y vino. «Te veo diferente», me comentó mientras tomaba un sorbo de su bebida. «¿Qué está pasando en tu vida?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo podía explicarle la complejidad de mis sentimientos? «Solo estoy explorando nuevas conexiones», respondí evasivamente. «Eso suena intrigante», dijo ella con una sonrisa cómplice. «A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. Mientras regresaba a casa, reflexioné sobre lo que había compartido con mi amiga. La conexión emocional que había buscado durante tanto tiempo parecía estar al alcance de mi mano, pero también traía consigo un peso abrumador. La culpa me seguía como una sombra constante, cada sonrisa compartida con él era un recordatorio del compromiso que había hecho con mi esposo. Esa noche la tensión era palpable cuando llegué a casa. Mi esposo estaba sentado en el sofá, viendo televisión. Me saludó con entusiasmo y me invitó a sentarme a su lado. «¿Quieres ver algo juntos?», preguntó con una sonrisa sincera. A pesar del ambiente cálido y acogedor, mi mente divagaba hacia lo prohibido. La idea de seguir adelante con esta relación secreta parecía cada vez más tentadora y peligrosa al mismo tiempo. «Claro», respondí sin mucho entusiasmo, intentando ocultar mis pensamientos tumultuosos. Mientras pasábamos los minutos juntos frente a la pantalla, cada risa compartida parecía intensificar mi confusión interna. En medio del bullicio del programa, no pude evitar recordar momentos pasados llenos de conexión genuina entre nosotros dos, esos días parecían tan lejanos ahora. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del día se repetían en mi mente como una película desgastada, las risas en la taberna, las miradas furtivas entre él y yo, la calidez momentánea que sentía cuando estábamos juntos. Pero también estaba presente la imagen de mi esposo, su esfuerzo por acercarse a mí cuando yo misma me alejaba cada vez más. Al día siguiente decidí darme un respiro y salir a caminar nuevamente por Sevilla. Las calles estaban llenas de vida. Artistas callejeros tocaban melodías alegres mientras los niños corrían detrás de sus padres riendo sin preocupaciones. Me sentía como un espectador ajeno a esa felicidad desbordante. En uno de los rincones del barrio antiguo encontré una pequeña plaza adornada con flores vibrantes y bancos vacíos donde podría refugiarme del bullicio exterior. Allí senté mis pensamientos y dejé que fluyeran libremente. ¿Realmente quería continuar esta relación secreta? ¿Era justo para mí? ¿Y para él? La angustia crecía dentro de mí como una marea imparable. Mientras reflexionaba sobre mis sentimientos encontrados, recibí un mensaje inesperado. Era él, preguntando si podía verme esa tarde para hablar sobre nosotros dos sin rodeos ni secretos. El corazón se me aceleró al leer sus palabras. Sabía que ese encuentro podría cambiar todo lo que había construido hasta ahora. Pero también sabía que debía enfrentar mis emociones sin máscaras ni evasivas. Cuando llegó la hora acordada, nos encontramos en un café cercano al río donde solíamos ir juntos antes de que las cosas empezaran a cambiar entre nosotros dos. Su mirada era intensa, podía ver la preocupación reflejada en sus ojos mientras tomábamos asiento frente a frente. «Quiero ser honesto contigo», empezó diciendo mientras jugueteaba nerviosamente con su taza de café humeante. «Siento que hay algo diferente entre nosotros últimamente». Mis manos temblaban ligeramente al escuchar sus palabras. Sabía exactamente a qué se refería, pero no estaba segura si debía dar el primer paso hacia esa conversación tan delicada. «Sí, he sentido lo mismo», respondí finalmente tras un breve silencio cargado de tensión emocional. De repente todo pareció cobrar sentido. Ese momento podría ser decisivo para ambos o podría llevarnos aún más lejos hacia caminos desconocidos e inciertos. «No sé cómo hemos llegado aquí», continuó él mirando hacia abajo antes de volver su mirada hacia mí, «pero quiero saber qué sientes realmente». La pregunta flotó entre nosotros como una nube pesada llena de expectativas no cumplidas y temores ocultos.
A veces siento que estoy atrapada entre dos mundos, confesé finalmente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mi confusión interna sin romperlo todo aún más. La conversación continuó fluyendo entre dudas y anhelos reprimidos hasta que llegamos al punto crítico. ¿Podríamos seguir adelante sin perder lo poco que quedaba intacto? Con cada palabra intercambiada se hacía evidente cuán frágil era nuestra situación. El miedo a perder lo conocido chocaba contra el deseo ardiente por algo nuevo e inexplorado. Al final del encuentro nos despedimos sin llegar a ninguna conclusión clara. Solo quedamos envueltos en nuestras propias incertidumbres mientras caminábamos hacia direcciones opuestas bajo el cielo azul sevillano lleno de posibilidades pero también cargado de consecuencias inminentes. Las horas siguientes fueron interminables, cada instante se sentía como una eternidad llena de preguntas sin respuesta mientras esperaba ansiosamente regresar a casa y enfrentar lo inevitable. ¿Qué pasaría ahora? Las horas se convirtieron en días, y la presión de mis decisiones se volvió insoportable. La vida cotidiana continuaba su curso, pero yo me sentía atrapada en un torbellino de emociones y pensamientos que no me dejaban en paz. Al llegar a casa, el ambiente familiar era un reflejo de mi propia confusión. Mi esposo, absorto en sus actividades, apenas notó mi presencia. La distancia entre nosotros se hacía más palpable con cada silencio compartido. Una tarde decidí dar un paseo por las calles de Sevilla. Las flores de azahar adornaban los árboles, y el aroma fresco me envolvía mientras caminaba sin rumbo fijo. Las risas y charlas que resonaban en las tabernas cercanas parecían burlarse de mi soledad. Me detuve frente a una de ellas, recordando cómo solíamos disfrutar juntos de esos momentos. Pero ahora, todo parecía ajeno. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá, absorto en su teléfono. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó sin levantar la vista. Normal, respondí con un tono que apenas ocultaba mi frustración. La conversación se desvaneció rápidamente, cada palabra parecía un eco vacío. La propuesta de mi amiga seguía rondando mis pensamientos como una sombra persistente. ¿Era realmente posible restaurar lo que habíamos perdido? Una parte de mí anhelaba esa conexión emocional que había desaparecido con el tiempo, pero otra parte temía las repercusiones de seguir adelante con esa idea. Esa noche decidí llamarla. Necesito hablar contigo, le dije al contestar su llamada. Ella escuchó atentamente mientras le contaba sobre mis inquietudes y la creciente distancia entre mi esposo y yo. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que buscamos, me dijo con firmeza. ¿Y si todo sale mal?, cuestioné, sintiendo el peso del dilema sobre mis hombros. Si no lo intentas, nunca lo sabrás, respondió ella con una claridad que resonó en mí. Con esa conversación dando vueltas en mi mente, decidí dar un paso adelante hacia lo desconocido. Al día siguiente le envié un mensaje a él: ¿podemos hablar esta noche? Hay algo importante que quiero compartir. Su respuesta fue rápida: claro. Cuando llegó la noche el ambiente estaba cargado de tensión. Me senté frente a él, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin temor al juicio ni a las consecuencias. Quiero intentar algo diferente, comencé con voz temblorosa. Él frunció el ceño, claramente intrigado pero también cauteloso. ¿A qué te refieres?, preguntó sin apartar la mirada. Mi amiga me sugirió algo inusual para restaurar nuestra conexión, admití finalmente. El silencio se instaló entre nosotros como una niebla densa. Su reacción fue inesperada, no mostró enojo ni desdén, sino más bien una curiosidad contenida que me desconcertó aún más. ¿Y crees que eso funcionará?, cuestionó al fin. No lo sé, respondí sinceramente. Pero estoy dispuesta a intentarlo. El resto de la conversación fluyó entre dudas y esperanzas compartidas. Al final de la noche nos encontramos más cerca emocionalmente que antes, era como si hubiéramos abierto una puerta hacia un nuevo camino juntos. Sin embargo, al día siguiente recibí un mensaje inesperado, era ella nuevamente. Quiero verte, decía su texto breve pero cargado de significado implícito. Sin pensarlo dos veces, acepté su invitación para encontrarnos en nuestra taberna favorita. Cuando llegué allí, ella ya estaba esperando con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando,
dijo mientras tomaba un sorbo de su bebida. La conversación giró rápidamente alrededor del riesgo emocional y las consecuencias potenciales de nuestras decisiones recientes. Aunque había una chispa palpable entre nosotras por la conexión renovada tras nuestras charlas honestas sobre nuestros matrimonios y deseos ocultos, también había un aire tenso por lo que podría venir después. No quiero perderte como amiga, le confesé mientras miraba sus ojos intensos llenos de comprensión y preocupación al mismo tiempo. Nadie quiere perder nada aquí, respondió ella suavemente antes de cambiar abruptamente el tema hacia su propio matrimonio y sus luchas personales. Eso hizo que sintiera una mezcla extraña entre empatía y celos por su situación aparentemente más sencilla. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas paralelas llenas de incertidumbres emocionales e insatisfacciones profundas bajo ese cielo sevillano tan lleno de promesas aún no cumplidas, un sentimiento incómodo comenzó a crecer dentro mío. ¿Qué pasaría si todo esto se volviera demasiado complicado? Al salir del bar esa tarde sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Tenía claro que cualquier paso adicional podría ser irreversible. Días después decidí confrontar nuevamente a mi esposo sobre nuestra situación actual. Necesitábamos ser honestos el uno con el otro si queríamos avanzar juntos o separarnos definitivamente, pero cuando entré al salón encontré algo inesperado. Él estaba hablando por teléfono con alguien cuyo tono no podía identificar desde donde estaba parada. Sí, entiendo, no puedo dejarlo así. Escuché fragmentos mientras él parecía más agitado por momentos, mi corazón latía rápido ante la posibilidad realista e inquietante de descubrir secretos ocultos tras esa puerta cerrada entre nosotros. Sin poder contenerme más decidí interrumpirlo abruptamente. ¿De quién hablas? Él me miró sorprendido y se quedó callado unos instantes antes de responder, no es nada importante. Pero sabía perfectamente que eso no era cierto. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del abismo emocional en el cual nos habíamos sumergido ambos sin darnos cuenta. ¿Qué decisiones tomaríamos ahora? ¿Podría haber algo más allá del límite establecido? La incertidumbre se cernía como una nube oscura sobre nuestro futuro.